Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué privilegio verlos los martes. Qué bueno. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos este honroso privilegio de estar a tus pies para ser enseñados, para que nos conocer un poco más tu carácter, de tu presencia, de tu persona. Tu palabra dice que no hay nada más hermoso que llegar a conocerte, pero conocerte no es solamente venir a la iglesia, no es solamente leer tu palabra. Conocerte es saber, Señor, lo que te agrada, lo que te desagrada de nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, a tus ordenanzas, y ser como tú en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias por permitirnos adentrarnos en estos misterios de tu palabra para poder conocer un poco más de tu gracia y saber que aunque el enemigo nos acuse a veces de falta de fe, sabemos perfectamente que tú estás con nosotros. Muchas gracias por los que vienen en camino. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero hablarle de la palabra. La Biblia es un libro de contrastes. Es un libro que a veces nosotros no, a veces por religiosidad, por legalismo, por situaciones irrelentes que traemos de las religiones pasadas, especialmente la religión oficial que tanto peso nos hizo, hemos llegado a cerrar nuestro corazón a las emociones, a esos momentos de debilidad y de flaqueza que amenazan nuestra vida y que si no le damos una válvula de escape, pueden llegar a afectarnos física, emocional o espiritualmente. Incluso podemos llegar a perder la fe. Si me permite, le invito para que abra su Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versos 32 en adelante. Y vamos a leer un episodio en la vida de Jesús que nos debe servir como parámetro para aprender que tanto como Jesús y nosotros tenemos algo en común. Sufrimos situaciones que se escapan de nuestra vida, de nuestras manos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 32: Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es un libro de contrastes porque tiene una bipolaridad asombrosa, porque contiene historias de lágrimas, contiene historias que hasta la fecha muchas iglesias no permiten. No se permite llorar, no se permite ser ministrado, que el Espíritu Santo quebrante nuestros odres. Y eso ha creado una generación o quizá una casta de cristianos duros, insensibles, incapaces de sentir lástima, compasión, misericordia, incluso de entristecernos. Yo no comparto la idea de un cristiano pétreo, porque precisamente de ahí vengo. Me prohibieron tanto mostrar mis emociones, me manipularon tanto desde niño por la escuela militar que yo no debía llorar porque no es de hombres.
Pero cuando vengo a Cristo me doy cuenta todo lo contrario, que Jesús, que es el paradigma del hombre perfecto, lloró, se entristeció. Y cuando yo leo la palabra me encuentro con esa bipolaridad, porque en la Biblia encuentro lágrimas de alegría y de gozo, como Ana, por ejemplo, que primero estaba llorando por la falta de un hijo y luego estaba llorando de felicidad por tener el hijo. También tenemos lágrimas de dolor y tristeza, como las de Jesús en este caso, cuando su amigo Lázaro está muerto y comparte el dolor con sus familias y sus hermanos. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que hiciera el incienso para quemar en el altar con diversas especies. Usted sabe que el incienso, según Apocalipsis, son las oraciones de los santos, son las oraciones que nosotros llevamos. Lo curioso de esta orden es que el incienso estaba compuesto por especias diferentes, unas eran dulces y otras amargas, pero al mezclarlas, al hacer el incienso y mezclarlas y quemarlo, el aroma era extremadamente delicioso, tanto que Dios prohibió que se hiciera ese incienso para otras cosas que no fueran solo para Él. Quiere decir que nuestras lágrimas, cuando nosotros expresamos nuestro dolor, frustración, impotencia, esas lágrimas llevan esa composición de lo dulce y lo amargo, que cuando suben al trono de la gracia inciensan el trono de Dios, aromatizan el trono de Dios. Y de ahí sale, o de ahí viene la frase bíblica de que los ángeles en su redoma recogen las lágrimas de los santos, porque las lágrimas del pueblo de Dios son tan valiosas, tienen un valor tremendo, porque son lágrimas que brotan de un corazón herido, de un corazón lacerado, compresionado quizá a la máxima potencia que el ser humano puede conocer. Por eso es que Dios en su sabiduría nos dejó los lacrimales para que nosotros pudiéramos expresar cuando ya no hay palabras, cuando ya no hay expresiones, cuando se terminan las frases, no queda más que llorar. Pero la religión ha endurecido muchos corazones, ha endurecido las almas de las mismas personas a quienes le predican la palabra. Por eso cuando uno lee la palabra, cuando la lee en el Espíritu, encuentra matices en donde de repente leyendo una porción brota una emoción de tristeza o de alegría y no hay más remedio que expresarlo con lágrimas. Eso fue lo que pasó con Jesús. ¿Dónde pusiste? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde pusiste tus sueños? ¿Dónde pusiste tus ilusiones? En este caso era ¿dónde pusiste el cuerpo de tu hermano? ¿Dónde pusiste tus planes que no has logrado resolver? ¿Dónde pusiste tus ilusiones que no has logrado alcanzar? Y dice la Biblia que no solamente Marta y María estaban llorando, sino también las personas que estaban a su alrededor, porque el llanto se contagia. Es algo hermoso, hay una empatía que uno puede llegar incluso a inspirar a otras personas a derramar su dolor. Estoy hablando de fe, porque se necesita fe para creer que mis lágrimas van a llegar al trono de la gracia y que como ya no tengo palabras para expresarle mi dolor, mi frustración, mi cólera, mi enojo y por qué no mi tristeza, que mis lágrimas hablen por mí. Eso fue lo que pasó aquí. Marta y María están tan laceradas porque su único hermanito ha muerto. Hay una mezcla de emociones. Primero están enojadas con Jesús porque no llegó cuando lo mandaron a llamar, porque lógicamente igual que nosotros no entendieron el kairos de Jesús. Él nunca se movió por emociones, Él se movió por indicaciones del Padre, y el Padre sabe hasta dónde aguantaban ellas.
Entonces, cuando Marta y María se encuentran con Jesús, lo primero que hacen es el reclamo. Y esto es algo que la iglesia casi no se da el privilegio de enseñar. ¿Por qué Marta y María le hablaron a Jesús de la forma en que le hablaron? Porque lo conocían. Entonces aquí viene una pregunta lacerante para muchos de nosotros y que la mayoría de la iglesia no sabrá responder. Porque la Biblia dice, hablando Jesús, que en el tiempo de su venida muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre ganamos almas, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Jesús les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. O sea, nunca te conocí. Entonces aquí viene un problema, que mucha parte de la iglesia cree conocer a Jesús, pero Jesús nunca los conoció. Nuevamente hay una bipolaridad, hay un contraste en lo que la gente cree que conocer a Jesús es haberlo aceptado como Señor, una oración religiosa moldeada, a veces escrita, dicha por rutina, pero que nunca fueron a hablar con Jesús, nunca lo buscaron en oración. Vinieron al culto, cantaron, aplaudieron, participaron del culto, ofrendaron y toda la cosa, porque incluso esa gente dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a mucha gente. Pero Jesús dice, y les responderá el Padre: apártense, yo nunca los conocí. Entonces la primera pregunta que brota de todo esto es: ¿usted conoce a Jesús? Sí, me va a decir, sí. Pero ¿lo conoce Jesús a usted? Eso es abrir el alma. Jesús conocía tan perfectamente, no por ser Dios, sino por ser amigo. Porque Betania para Jesús era el lugar de descanso. Cuando pasaba cerca de Betania dice: voy a ir con mis amigas Marta y María a descansar. Ahí, para Jesús Betania era un lugar de descanso, de relax, de quitarse el estrés como hombre. Entonces lógicamente este par de hermanas lo conocían tan bien que sabían que podían expresarle sus momentos más difíciles sin que él se ofendiera, sin que él se lastimara. Porque precisamente la Biblia dice que el amigo ama en todo tiempo. ¿Conoce usted a Jesús como su amigo ante quien puede quejarse de sus frustraciones, de sus problemas internos, de sus conflictos? Eso es lo que muchos cristianos no pueden hacer. No pueden hacer porque no lo conocen. Han usado su nombre, han puesto sus calcomanías y han usado su nombre incluso para ganar almas, pero ellos en lo personal nunca se han acercado a Jesús. Porque conocer a Jesús es saber que lo mismo puedo acercarme a Él para presentarle mis cuitas, mis preguntas, mis consultas. Porque si usted lee los salmos, una buena parte de salmos son reclamos. Una buena parte de salmos son reclamos. Ahora, ¿por qué existe eso? Porque Dios ha dejado ese espacio para que nosotros podamos decirle: Señor, ya no soporto. Por eso cuando David escribe sus salmos, creo que ya lo hablé en alguna ocasión, le dice: Señor, estréllale los dientes, arráncale los dientes. ¿Por qué no estrellas a sus hijos contra las rocas? En otra ocasión dice: Señor, no te tardes, mi alma tiene hambre y sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Pero Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A quién más tengo yo en los cielos sino solo a ti? Todo esto rompe el paradigma de las oraciones religiosas del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro solamente es un modelo, no es un rezo, es un modelo. Cuando ustedes oren, oren así. Se han hecho estudios del Padre Nuestro, y si oráramos el Padre Nuestro en toda su densidad, nos llevaríamos 2 horas para orar solo el Padre Nuestro.
Pero nosotros lo hacemos religiosamente en 2, 3 minutos, en menos de un minuto. Y ya creemos que ya platicamos con Dios. No es así. Por eso conocer al Señor como Marta y María es un nivel diferente de relación. Es sentarse, porque si usted se da cuenta, Marta y María llegaron individualmente, no llegaron las dos. Estamos hablando entonces de una oración íntima, privada, personal. Eso es fe. La fe no es solamente dinero, no solamente es comida, ni ropa, ni pagar la casa. Fe es acercarme a Jesús con la certeza que no me va a rechazar por lo que yo pueda decirle. Porque aparte de todo, Él ya conoce lo que hay en mi corazón. Y sabe perfectamente que si yo no tengo alguien a quien hablarle de estas cosas que me atormentan, en la tierra nadie soportaría mis quejas. Me llamarían hereje, me llamarían incrédulo, me llamarían carnal, me llamarían hijo del diablo, un montón. Hermano, no piense así, ¿qué le pasa? Ese no es el pastor que yo conozco, porque creen que ser pastor es ya haber superado esas cosas tan humanas que nos afectan a todos. Entonces, ¿con quién puedo ir? Por eso David escribió: ¿a quién iré? Y Pedro, ¿qué le dijo? Si solo tú tienes palabras, solo tú, Señor. Entonces este pasaje nos enseña que la fe también incluye abrir mi alma, mi corazón ante un Dios que me conoce, que espera escucharme, que espera verme actuar tal como soy. Y entonces dice que cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella, con María, llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu. Eso quiere decir que cuando usted llora, y yo lo he experimentado, hay un lugar en donde yo voy a predicar, y aparentemente son muchachos así muy serios, muy duros, pero de repente predico algo que enternece el alma y veo cómo sus ojos empiezan a llenarse de lágrimas. Eso me inspira, porque el llanto se contagia. El llanto quebranta el corazón, hay una empatía profunda en el llanto. Entonces Jesús, cuando los vio llorando, dice, se conmovió, se entristeció y lloró. Ahora, ¿qué hay en el llanto? ¿Qué hay? Hay una comunicación, hay una relación tan íntima que solamente las lágrimas pueden expresar. Yo no quiero una congregación pétrea. Sí quiero una congregación educada, una congregación disciplinada, pero no exenta de mostrar sus emociones. Y no estoy hablando de emociones espirituales del Espíritu Santo, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de temblores, no, estoy hablando de emociones. Porque si usted no llora en el altar de Dios, ¿dónde va a llorar? Y el pastor Vladi nos ha enseñado que si usted no llora, va a llorar su cuerpo. Por eso hay tantos enfermos en el pueblo de Dios. Y si usted se da cuenta y estudia bien el ambiente socioeconómico de estas personas, usted va a ver que son personas legalistas, pertenecientes a iglesias tan duras, en donde las mujeres tienen que formarse una coraza de dureza y se vuelven tan duras con la gente, con el pecador, que poco a poco esa dureza que muestran hacia los demás, que no se relacionan por no ser evangélicos como ellos o cristianos, esa coraza se va poniendo poco a poco en su corazón, y son mujeres incapaces, hombres incapaces de derramar una lágrima. Ahora, lógico, al que estudia la personalidad sabe perfectamente qué hay dentro de estas personas. O hay un volcán a punto de hacer erupción, o hay un enfermo terriblemente dañado por dentro, con enfermedades psicosomáticas que solamente con el llanto se pueden resolver. Por eso me gusta este pasaje. El Señor permite que Marta y María primero desahoguen su enojo. Si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras venido,
mi hermano no habría muerto. Si hubieras venido cuando te mandamos a llamar, Señor, pero ahora ya todo está perdido. Y el Señor no les dice nada hasta que las ve llorar. Como que el llanto no es que haya enternecido, porque eso sería que Jesús se movió por emoción, pero Él permitió que ellas llegaran al momento de la impotencia. ¿Ya te desahogaste? Sí. Bueno, hay algo que te falta. Quiero verte desarmada, María. Quiero verte blanda. Quiero verte con un corazón que se derrite. Quiero verte, no para hacerte tu milagro, sino porque quiero llevarte a tu sanidad. Quiero llevarte a tu sanidad mental, emocional, espiritual. Que sepas que tus lágrimas no me van a chantajear, pero sí te van a sanar a ti. Por eso es que el pentecostalismo no es aceptado por muchas iglesias tradicionales, porque confunden el llanto con las emociones. Creen que uno hace llorar a la gente para como una muestra del respaldo de la palabra. No se imaginan, porque a mí me ha tocado confrontar eso. No se imaginan estos pastores que el Señor les está sanando a ese pueblo que pasa. Ahora nosotros, siendo partes de una congregación, ¿qué nos impide tener la fe de que Dios pesa mis lágrimas? ¿Qué me impide a mí tener la fe de que el Señor, cuando me ve llorar, que pongo mi corazón a sus pies y que se quebranta, que se atreve a derramar sus lágrimas? ¿Qué me impide creer por fe que voy a salir de la iglesia, de ese culto, más liviano? Por eso, si usted ve aquí en medio de nosotros, hay gente que nunca llora, nunca llora. Y no estoy diciendo que llore, pero hay gente que nunca llora. Y eso las mantiene, hombres o mujeres, en una situación de estrés. Pero no de un estrés físico, sino de un estrés emocional, que poco a poco los va a llevar a la pérdida de la fe. Ese es el problema. O sea que la fe incluye también la ternura, conmoverse, sentir estas emociones de tristeza. Hablaba con una congregación que tengo cierta tristeza porque desde este año no he logrado llevar a mi esposa a un descanso. Eso me produce tristeza, me produce cierto sentimiento como de frustración. Y he hablado con Dios y le he dicho: Señor, ¿por qué no me has permitido llevar a mi esposa? Si ella trabaja tanto como yo, quizá más, porque ella se encarga de toda la infraestructura emocional y espiritual de la iglesia. Yo me dedico a predicar. Entonces ella también lleva una carga quizá un poco más pesada que la mía, y como esposo creo que se merece que yo la lleve un día, un fin de semana. Pero Señor, ¿por qué no he logrado hacerlo? ¿Por qué no he logrado hacerlo? Yo puedo preguntarle a cualquiera de ustedes este año: ¿cuántos vestidos estrenó mi hermana este último año? ¿Cuántos pares de zapatos estrenó como mujer? No es que usted lo esté deseando, pero es un gusto femenino. ¿Cuántas blusas estrenó usted este año que estamos terminando? Y entonces, incapaces de ir con Dios y decirle: Señor, para mí no hay estreno, y para mí no hay estreno, Señor. Para mí no hay vacaciones, no hay un paseo, para mí no hay una celebración, para mí, porque nos hemos acostumbrado tanto a ser espirituales que nos hemos olvidado que vivimos en dos mundos. Por eso la bipolaridad de la Biblia es tan hermosa, porque vemos a un rey como David que dinero no le faltaba, amigos no le faltaban, rémoras no le faltaban, pero había algo allá dentro de él que estaba vacío.
y que el único lugar donde podía encontrar lo que llenara ese vacío era a los pies de Dios. Ese relente que David arrastró toda su vida desde que era niño, porque recuerde que David fue un hijo despreciado, segregado, no se habla de su mamá. Según los estudiosos, era un hijo bastardo de Isaí que había tenido con otra mujer. Así que es un muchacho que es rey hoy, pero dentro de esa corona, dentro de ese cuerpo de rey, siempre hubo un hombre solitario. Tenía poder, unificó las 12 tribus de Israel, hizo un solo país, fue un hombre exitoso del cuerpo para afuera. Pero cuando yo leo sus salmos y lo veo hecho pedazos, lo veo derritiéndose a los pies del Señor, yo no veo a un rey victorioso, veo a un hombre con unas necesidades terribles de recibir un consuelo, y lo veo llorar, lo veo reclamar, lo veo hablar con un Dios que nadie nunca había hablado con él así, y le pide venganza sobre sus enemigos, le pide venganza contra esas cosas. Porque si usted lee la historia de David, fueron 40 años de batallas en dos niveles: batallas de guerras, batallas en el campo de batalla y batallas internas. David siempre sufrió la orfandad. David siempre, en sus momentos de soledad, posiblemente tuvo que pensar: ¿y mi madre quién fue? ¿Y por qué Isaí me despreció tanto? Bueno, oigamos cómo le hablan los hermanos, cómo le habla Sama cuando llega al campo de batalla, cómo le habla a sus hermanos mayores, lo desprecian. Entonces este rey, a mí en lo personal, me da una cátedra de lo que es ser hombre. Quizá por eso de ese linaje vino Jesús, y aquí veo al hijo de David exactamente igual, derramando su corazón, derramando su alma, empatizando con sus amigos, llorando con el que llora. Algo que la iglesia no hace, por culpa de los pastores, por culpa de la religión, por culpa de la dureza, por culpa del relente que tenemos, incapaces de sentir compasión por otro, incapaces de consolar las lágrimas de otra persona. ¿Por qué? Porque como yo no me permito ser consolado, entonces ¿cómo voy a consolar? Entonces la fe, mis queridos, también incluye esto. Jesús es el paradigma de la fe perfecta, y sin embargo Él lloró no porque Lázaro estaba muerto. Él sabía perfectamente, porque había dicho: vamos a despertar a Lázaro. Pero ¿por qué llora? No está llorando por un muerto, está llorando por el dolor que ve en el alma de sus amigas. Jesús está llorando porque se pone en los pies, en los zapatos de estas hermanas que sienten que su mundo se ha derrumbado, que sienten que su futuro se ha oscurecido, que para ellas perder a su hermano Lázaro era una tragedia terrible. Por eso está llorando Jesús. ¿Podemos nosotros llorar por alguien que perdió el trabajo? Solamente alguien que ha perdido el trabajo puede llorar con alguien así. Pero alguien que está tranquilo en su trabajo. Hoy estaba oyendo en la universidad una media plática, y decía uno de los capellanes: es que fulano no tiene problemas con el dinero. Pero esa frase me quedó tintineando en la mente, porque se trata de un pastor muy rico del país. Entonces, ¿qué problema va a tener con el dinero? Si tiene. El problema que alguien tenga con el dinero es porque no lo tiene. Entonces no solamente es por lo que no tenemos, sino por lo que tenemos, que no tenemos problema.
Si usted tiene un matrimonio tranquilo, que camina sobre ruedas, que está bien aceitado por el dinero, por el amor, por la comodidad, ¿cómo se va a compadecer con alguien que tiene conflictos? Si usted no tiene problemas con el matrimonio, tiene hijos modelos que le han salido bonitos, responsables, cristianos o evangélicos, usted no tiene problemas con conductas de hijos, pero estoy seguro que algo le debe faltar, y ahí es en donde entra el tope: no mostrar sus emociones, no mostrar sus debilidades. Y entonces vienen los axiomas. Es que yo lloro en privado, pastor. Ajá. ¿Y quién llora en privado con usted? ¿El diablo? Porque si Dios puso las lágrimas para que inspiren a otros, para que el otro se sienta apoyado de llorar, que alguien llora conmigo, entonces quiere decir que viene aquella frase: carga completamente solo para mí es carga completa, carga compartida es media carga. ¿Se da cuenta? Pero la religión nos ha sellado esto. Dios le dijo a Moisés que hiciera el incienso para quemar en el altar con diversas especias. Unas eran dulces y otras amargas, pero al momento de quemarse, ese incienso desprendía un aroma delicioso. Es figura de las oraciones de los hijos de Dios, que derraman ante su presencia su dolor, sus lágrimas. Por eso sabemos que hay lágrimas dulces y lágrimas amargas. Sabemos perfectamente. Porque la vida de un cristiano está formada de momentos dulces y otros amargos. Cuando los mezclamos en oración al Señor, le es agradable. Eclesiastés dice que hay momentos de reír y momentos de llorar. A veces a mí me dan ganas de preguntarle a la gente: mire, hermana, ¿y usted no llora? Nunca le he visto llorar. ¿Hacia dónde se van sus lágrimas? ¿O es que llora para adentro? ¿Hacia dónde? No, es que yo lloro en privado. No es lo mismo. Por eso Dios dentro del culto, por ejemplo, el incienso no se quemaba en privado. Aarón no llevaba el incensario a su tienda y ahí en escondida lo echaba. Él lo echaba públicamente. Llenaba todo el altar, todo el lugar santo, todo el atrio, lo llenaba del aroma. Y la gente que estaba fuera del tabernáculo, que no podía entrar, respiraba ese aroma. Y entonces, lógicamente, cuando Aarón salía, todo él olía a ese aroma. Y es lo que muchas veces nosotros no nos permitimos por fe inspirar a otras personas. No nos permitimos utilizar ese espacio de la fe para poder decirle al otro: mírame, soy tan débil como tú, soy tan necesitado como tú. Vivimos en un mundo imperfecto, somos extranjeros y peregrinos, vamos pasando por un valle de lágrimas, imperfecto, pero vamos cantando, vamos con gozo, porque cuando lleguemos al destino final con Jesús cambiará todo. Muchos piensan que llorar es solo de mujeres, porque tienen un paradigma desde la juventud. Por ejemplo, una niña se cae, que llore lo que quiera, ¿verdad? Pero que un niño se caiga, cuidado, llora. Entonces, 25 años después, 20 años, 18 años, se convierte a Cristo, y Cristo quiere quebrantar su odre, sacarle el aroma, la fragancia de su dolor convertido en oración a través de las lágrimas, y no se las da. Porque inmediatamente piensa que todo el mundo lo va a juzgar de que por qué está llorando un hombre. Y somos tan hipócritas que decimos: algún pecado debes tener para que esté llorando. La culpa lo está matando y posiblemente me esté consumiendo la necesidad de cancelar alguna factura y no he logrado hacerlo. Posiblemente me esté consumiendo el deseo interno, como hablaba, de poder llevar a mi esposa a un paseo. Tenemos un proyecto de ir a un
a un lugar donde ella nació y recorrer esas calles. No lo hemos logrado hacer, y eso de alguna manera produce esta pregunta de Jesús: ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? Y esto me abre otro panorama. Todos los planes y proyectos que usted pueda tener y que se quedaron estacionados, enterrados en algún lugar del camino, el Señor un día nos va a preguntar: mira tú, y aquel paseo que querías hacer, ¿dónde lo tienes? ¿En qué cajón quedó encerrado? No, Señor, como tú no me respondiste, y yo creo que no era tu voluntad. Pero ¿qué dice Jesús? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre te lo daré. Pero perdemos la fe. Por eso yo quisiera dejar esta noche en su corazón que la fe es una amalgama, es un abanico de situaciones. Porque Hebreos, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de la cosa que no se ve. Así dice. Analice mi lenguaje. Es pues la fe, la certeza de la cosa que no se ve. Así dice. ¿Verdad que no? Habla en plural. Habla en plural. Entonces, de las cosas que no se ven, la certeza de lo que se espera. ¿Pero qué espero? Bueno, este año 2020 yo voy a cambiar mi situación. Este diciembre, cueste lo que cueste, yo me compro mi vestido. No para estrenarlo el 25, no. Quiero sentir algo nuevo en mí. Creo que puedo hacerlo, Señor. Ya pasé todo el año esperando, juntando, y siempre habían frijoles primero la leche de la hija, primero esto, primero lo otro. Y cuando yo venía a ver, Señor, no logré hacerlo, pero yo tengo la fe que voy a ver. ¿Y por qué le hablo de un vestido? Porque el Señor me lo pone. Vale, zapatos, una ida a un spa, un salón de belleza, un tratamiento de tortuga, y no sé de qué. Pero ¿por qué no? Como me dice mi esposa, que hace por un tiempo tuvimos un conflicto así. Dios no es como nosotros los padres, los hombres, esto o esto, frijoles o tu crema. Dios no es así. Dios es frijoles y la crema. No para comer, tu crema. Porque de nada sirve andar lleno de frijoles con la cara toda arrugada ahí, toda reseca, que parece whisky viejo. Dios no es así. Yo soy así. O te llevo aquí o te llevo aquí. Pero Dios no es así. El problema es que eso lo he agarrado para mí. Y la fe en ese aspecto se me muere. Entonces, la fe es un abanico de retos. Es un abanico de necesidades. Un abanico de todo lo que yo pueda necesitar. Pero si usted examina a la luz de esta palabra, su fe se ha muerto en algunos aspectos. Hermanos, matrimonios, tuvieron este año un chance de irse a la Ruta de las Flores y hospedarse en un hotel allá por Santa Leticia. Ay, pastor, no, eso está muy lejos para mí. No solo está lejos la Ruta de las Flores, sino que está lejos, pastor, porque ahorita ya viene otro hijo para el colegio y no, olvídelo. Ajá. Ya se le murió la fe, ya la mató. En ese aspecto ya la mató. Eso quiere decir que si yo hablara con su esposa dentro de 5 años, yo le dijera: hermana, ¿cuánto hace que no tiene vacaciones usted y ha disfrutado una noche de hotel? Empezaría a llorar. ¿Pero de qué? ¿De tristeza o de cólera? De cólera. De cólera. No, pastor, eso nos hizo para mí. ¿Y para quién entonces? ¿Y para quién? Lo que pasa es que en ese momento, en ese renglón, ya la fe se le murió. Tiene fe para comer, fe para pagar la casa, pero no para esto. ¿Se da cuenta? Porque la fe incluye todo eso. La fe incluye que el Señor puede darle su par de zapatos nuevos. ¿Por qué tiene que esperar que alguien se le hinche en los pies para usar esos zapatos?
No, pastor, es que ya en ese rengloncito su fe ya se murió. Su fe ya se acabó. Sigue comiendo, sigue viviendo, sigue pagando gastos, sigue pagando facturas, pero ahí ya no. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no nos damos el privilegio de venir con Jesús como Marta y María. Señor, si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí, Señor, pero ahora ya es muy tarde, ya hiede. Entonces, si examinamos, Marta y María tenían su cocina, sí, tenían su casa, sí, tenían que comer, sí, pero su hermano se murió. Y ahí es en donde Jesús las levanta. Y la primera pregunta que les hizo es: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusiste tus proyectos? ¿Dónde pusiste aquellas vacaciones tan deseadas? ¿Dónde pusiste aquellos sueños de irte una par de noches? ¿Dónde? Porque no es lo mismo, mis queridos, esperar agosto, septiembre, diciembre para ir de vacaciones, si todo el mundo se va, si hasta los buses son gratis. Sí, la cosa es cuando usted lo desea. La cosa es cuando usted lo necesita. Porque de nada sirve irse en diciembre de vacaciones todo torcido y todo estresado. Ahora ya es muy tarde, Señor, mira cómo estoy, hasta con reumatismo. Que voy a poder alcanzar el jocote del árbol de mi abuelita si mira cómo estoy. Igual están ellas. Jesús pregunta: ¿dónde lo pusiste? Por eso es que me gusta leer la palabra bajo esa óptica, porque yo mismo tengo que hablar con Dios cada mañana y decirle: Señor, ¿qué pasó con aquellos viejos tiempos? ¿Qué pasó con aquellas veces que pude llevar a mi esposa de viaje? ¿Qué pasó con aquellos momentos que tuvimos? ¿Ya se acabaron para ti? ¿Ya no hay más? ¿Se acabó Lázaro? ¿Ya estuvo? ¿Ya no hay un chance de volver a vivir aquellos viajes que no eran para gastar dinero, eran para relajarnos, para regresar con más fuerzas, con más vigor, con más mensajes? ¿Qué pasó, Señor? ¿Ya pasó eso? ¿Sabe cómo me imagino que es? Como en el noviazgo, ¿eh? Ya no hay cariño, ya no hay toque, no eros. No hablo de sexo, ya no hay abrazos, ya no hay aquello de acercarse de espaldas a la esposa mientras cocina y darle un abrazo, besarle el cuello, no para excitarla, no, eso es sencillo. Ya no, eso fue cuando éramos novios, eso fue cuando me estaba conquistando, esos eran los maicitos que me estaba tirando para que me enamorara. Ajá. ¿Y usted cree que Dios es igual? El problema es que no nos atrevemos a ir con Dios y decirle: Señor, ¿y qué pasó con aquellas cosas que me diste antes? ¿Que ya no soy digno? ¿Que ya mi esposa no lo merece? ¿Que yo ya no puedo ser el hombre, el caballero de poderle pagar sus gastos? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde se trabó todo? ¿Dónde lo enterré? No él, yo, ¿dónde lo enterré? Porque en ese caso, ahí perdí la fe. Ahí la perdí. Y puedo pregonar a los cuatro vientos que soy un hombre de fe, que soy un predicador de fe, pero en mi propia vida, como Marta y María, he perdido la fe. Entonces vuelvo a preguntar: mi hermana, ¿cuándo fue la última vez que se compró un par de zapatos nuevos? En donde fue a la zapatería, le bajaron 50 pares y ni ahí encontró uno y se fue a la otra, y su esposo se tuvo que quedar por ahí tirado mientras usted recorría todo, hasta que salió con el par que le quedó, no con el primero que encontró. Como me pasó a mí cuando ya les he contado que a los 40 años me compré mi primer par de zapatos nuevos y estaba tan estresado que el pie se me encogió. Me los llevo, antes de que me quiten el piso me lo llevo. Al llegar a la casa el pie volvió a su lugar, ya no me quedaron, porque el cuerpo reacciona, el temor acciona, el cerebro ordena. ¿Ve? Entonces, lógicamente, todo esto es una enseñanza de fe. Y quizá esta noche es que Jesús nos dice: su problema es que ustedes no lloran.
no se quejan. No es que me falten el respeto, sino sencillamente no se atreven a hablarme como amigo. Me siguen teniendo como Dios, pero allá en el horizonte, como que yo fuera el Dios del Olimpo, hasta allá. Yo les he dicho que estoy aquí cerca. Por eso para mí es delicioso sentarme en mi sillón en la madrugada, y mi esposa me imagino que siente lo mismo cuando se mete a su oficina y la encuentro a veces viendo en la ventana, platicando con el Señor, diciéndole: Señor, ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo voy a poder tener lo que tanto sueño? ¿Cuándo voy a realizar mis sueños? ¿Cuándo voy a tener la camioneta que tanto deseo? ¿Cuándo? ¿O será que para mí no hay eso? Y si no hay para mí, ¿es porque no soy tu hijo, no soy tu hija? Para mí es delicioso sentarme en la oscuridad de mi oficina, sentarme en el sillón. A veces doblo rodillas, a veces no, dependiendo de cómo me haga sentir. Le digo: Señor, y para mí no hay ese milagro. Ya se acabaron los milagros para mí. Si ya se acabaron los milagros, ¿cuál es el propósito de seguir vivo? ¿Cuál es el propósito de seguirte sirviendo? Abraham lloró cuando se le muere Sara. Dice Génesis que le guardó luto. Abraham se afligió y lloró. Algunos hombres piensan que es malo mostrar sus emociones a través de sus lágrimas, y se roban el privilegio de aromatizar el altar de Dios. Miremos Salmo 102:1. Aquí lo voy a poner yo, o alguien que me lo lea aquí. No lo pongan en la pantalla, porque no van a poner. Alguien que me lo lea en voz alta. Salmo 102:1. Vamos a ver. Alguien que quiera participar. Oh Señor, gracias. Oh Señor, vea el grito de angustia. La verdad es que nosotros leemos la Biblia así, ¿verdad? Pero cuando leemos la sintaxis y nos detenemos y vemos las comas, ¿cómo dice, hermana? Vamos a ver qué entonación le puede dar. Siga. Tres. Cuatro. Ajá. Reflexionemos en eso un par de minutitos. Por eso yo siempre, cuando enseño esto, le pregunto: ¿a quién ve usted ahí? ¿A un rey? ¿A un superhombre? ¿A un superpastor? ¿A una superesposa? Aquí lo que estamos viendo, y que el Espíritu Santo lo dejó escrito, es para que yo me atreva. Señor, escucha mi oración, por favor. Escúchame. ¿Qué te impide que llegue a tu trono mi clamor? No escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, Señor. Eso se lo digo cada mañana. Inclina tu oído. Escúchame. La Biblia dice que tu mano se abre para saciar de bien al que te necesita. Yo te necesito. Ábreme tu mano generosa. Ahí no estoy rezando al Padre Nuestro ni el Ave María. Estoy hablando como hombre herido. Inclina hacia mí tu oído el día que te invoco, y respóndeme algún día, Señor. Así dice: respóndeme pronto. Como le dijo mi esposa en una plática que tuvimos: Señor, ya no aguanto más. Ya no aguanto. Aunque tú sabes hasta dónde estoy a punto de hacer la caña cascada, pero para mí yo ya no aguanto, Señor. ¿Qué piensas hacer conmigo?
¿Puede usted hablarle hacia Dios? Porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. ¿A quién veo yo aquí? A un hombre de corona, de reino, pero que por dentro está aniquilado. ¿Qué aflicción estaría pasando David cuando escribió esto? Pero nosotros somos muy evangélicos, ¿verdad? Muy evangélicos. Nos disfrazamos con máscaras, como el payaso. Estamos sonriendo con una pintura en la boca, pero por dentro somos incapaces de derretirnos. Y sigue diciendo: mi corazón ha sido herido como la hierba. O sea, me han pisoteado, Señor. Me han pisoteado. Y mi corazón se ha secado. Y ¿sabes qué, Señor? No me des comida, ni hambre tengo para comer. De nada me sirve que me mandes manjares si por dentro se me amargan los bocados. ¿A quién ve usted aquí? ¿A un evangélico de visión de fe? ¿Un evangélico legalista, bautista, centroamericano? ¿O un hombre que se apartó de toda esa religión y despedazó su alma a los pies del Señor? Sigue diciendo: a causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. ¿Será que hay el pecado escondido aquí, hermano David? Mire, hermano, ¿y usted por qué le habla así a Dios? Le va a mandar un rayo. Usted no conoce a mi Dios, mi hermano Carlitos, porque Dios sabe que le estoy hablando de lo profundo de mi alma. Porque si yo no le hablo a Él así, ¿a quién le voy a hablar? Y dice: me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. Todos sabemos que el pelícano y el búho son animales solitarios. El búho es nocturno, no duerme, y el pelícano anda en el desierto, bajo el sol. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día. Ahora le pregunto: ¿qué clase de enemigos podría tener David si tenía a Joab, si tenía esos generales que daban su vida por él? ¿De qué enemigos habla? Soledad, dolor, impotencia, orfandad. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida. ¿Se da cuenta? Tiene que comer, tiene que beber, pero aún sus lágrimas le caen en los vasos. Está comiendo y está llorando. Verso 10: a causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿De qué dice? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Dios rechaza a alguien. ¿Y por qué lo dice David? A ver, ¿quién me explica? Vamos a ver, Avilés, ¿por qué lo dice David? Porque así se siente. Así se siente. Se siente rechazado hasta por Dios. Que me rechace el hombre, pues está bien, pero que Dios no me escuche. Pero que Dios no incline su oído a mi oración. Está bien que me rechacen, que no me escuchen, pero que no me escuche Dios. Eso es lo que yo veo aquí. Y ahora viene ya el desahogo, ¿verdad? ¿Lo están leyendo ahí? Mire cómo reacciona David en el verso 12. Léalo recio. Verso 12. 112. ¿Qué dice?
Ok. Yo, ¿qué veo aquí? David se seca sus lágrimas. Pero tú permaneces para siempre, Señor. Aquí hay un suspiro de alivio. Aquí hay un suspiro de fe. Ya lloró, ya se quejó, ya reclamó, ya confesó cómo se siente. Y Dios, calladito, sigue hablando, mi hijo. Sigue sacando. No quiero que te me enfermes. Sigue, sigue. ¿Qué más? Y mis días son como sombras, Señor. Y me seco como la hierba. Está bien, vaya. ¿Qué más? No, Señor, pero tú permaneces para siempre. Y tu nombre por todas las generaciones. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su obra. Y ahí podemos ir viendo cómo David sale totalmente de esta oración. Me imagino que sale y le dice a su siervo: tengo un hambre, hermano. Dame un par de huevitos estrellados con chirmolito, unas tortillas. Y el hombre dice: pues si lo acabo de oír gritando allá adentro, lo acabo de oír lamentándose. ¿Sí? Porque ya se desahogó. Ya se desahogó. Señor, gracias por el carro, pero te cuento que no tengo para la gasolina. Tengo carro, pero tengo que desconectarlo en cada bajada, porque Señor, ya no llego a fin de mes. Y para eso me lo diste. Señor, tengo un hijo, pero no me salió bueno. ¿Qué piensas hacer? ¿Ah? David está pasando un momento tan duro que aún se le olvida comer, pero se refugió en Dios, no en el vicio, no en la tele. No hizo caso omiso del problema, lo confrontó delante de Dios. Porque en esos momentos es cuando Dios ofrece compasión y misericordia. Ahí fue donde Jesús lloró. Le dolió el dolor de sus amigas. Le dolió la pérdida de fe de Marta y María. Se identificó con ellas. Entonces, si usted me dice que Jesús no se identifica con usted, la culpa no es de Jesús, es suya, porque usted no derrama su alma delante de Él. Porque usted no se atreve a votar la religión, dejar de ser evangélico por un tiempo y ser como un niño. Ir con papi y decirle: Padre, Padre de misericordias, muéstrate a mí. Padre de misericordias, déjame ver tu rostro. Yo creo que no hay oración que nosotros podamos hacer que no haya escrito David. Sin embargo, el Señor permite que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo precisamente cómo relacionarnos con Él. Entonces, ¿qué dijo Dios de David? ¿Han visto a David, mi siervo, como es de chillón? Así dijo. ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Miren a David, es conforme mi corazón. ¿Por qué? Es tan sincero que me muestra su lado humano como su lado de ternura. Porque después de esos reclamos de la carne, Él reconoce que yo ya lo escuché y que en mi silencio lo he consolado. ¿Qué me hizo soportar entonces estos 12 meses que estamos terminando? La última oración de David: pero tú eres fiel, Señor, algo vas a hacer, algo vas a hacer. Y de ahí ya me voy a mi cama de regreso, 2, 3 de la mañana, a dormir tranquilo. Quizá duermo mejor después de la oración que antes de la oración.
En otro salmo, ya voy terminando, David dice, porque he mojado mi almohada de mis lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que hincarse forzosamente? No, ahí en su almohada, Señor, Señor, estoy herido, me siento solo, no te veo, no siento que estés conmigo. Creo, Señor, que se me está muriendo la fe en este aspecto. Por eso recuerde, la fe no es solamente comida, dinero, calzado. La fe también son emociones. Es tener fe de que Dios me escucha en mis momentos difíciles para consolarme. Por eso me gusta mucho aquel verso que encontré en algún lugar de la Biblia. Ven, platiquemos, estemos a cuentas. Habla tú y yo te escucho. Habla tú y yo te escucho. Esa es mi esperanza desde hace años, porque Él me invita. Ven, Carlitos, platícame. Por eso la pregunta final es, ¿conoce usted a Dios? Sí. ¿Pero lo conoce Dios a usted? ¿Sabe de lo que usted sufre? ¿Sabe de sus momentos de soledad como el búho? ¿Sabe de sus momentos de sequedad como el avestruz del desierto? ¿Lo ha visto a usted clamando por ayuda, aún con la mesa llena de comida? ¿Lo ha visto insatisfecho, no de cosas materiales, sino de su presencia? Como escribió David en ese bellísimo poema, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Lo ha visto Dios a usted así? ¿O solamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Y Dios dice, está bien, esa es la oración de Jesús. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Ve que la fe entonces no es solamente comida, vestido y calzado. La fe también es cómo acercarme a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por permitirnos meditar en estas cosas que a veces están ocultas ante nosotros. Y a veces porque la religión nos ha nebulizado tanto los sentidos que somos incapaces de sentir ternura por tu presencia.